Esto es casi imposible de creer, y precisamente por eso tienes que quedarte hasta el final. Imagina que estás de pie en uno de los paisajes costeros más famosos del mundo, rodeado de columnas de basalto que tienen millones de años, y de repente ocurre algo que rompe por completo cualquier explicación conocida. Eso es exactamente lo que pasó hoy. Y si quieres descubrir qué se esconde realmente detrás de todo esto, suscríbete ahora y no te vayas, porque lo que viene a continuación se vuelve cada vez más inquietante. Hoy se informó que turistas y guardabosques observaron cómo una formación rocosa muy conocida, una especie de punta característica, simplemente desapareció. No se rompió ni se desmoronó. Se deslizó hacia lo que parecía ser una entrada oculta dentro de la roca en el Giant's Causeway. Poco después apareció un video captado por un dron, 11 segundos de grabación que, honestamente, no deberían existir. En las imágenes se ve una enorme losa de piedra moviéndose, pero no de forma natural. No se quiebra, no cae, no cruje. Se desplaza de manera completamente suave, se abre como si fuera una puerta, se detiene unos instantes, como si esperara algo, y luego se cierra otra vez. Y después, nada. Ninguna grieta, ninguna marca, ningún rastro de que allí haya ocurrido algo. Pero el dron lo grabó todo. Los investigadores reaccionaron de inmediato y utilizaron tecnología de sonar para analizar esa parte del acantilado. Lo que encontraron cambió absolutamente todo. Detrás de esa pared aparentemente sólida hay una cámara oculta y dentro de ella, en completa oscuridad, hay figuras, de pie, altas, encerradas dentro de roca volcánica que tiene aproximadamente 60 millones de años. Esas figuras no están caídas, no colapsaron. Ya estaban allí antes de que la lava se solidificara. Permanecían erguidas cuando la roca fundida las envolvió. Y siguen exactamente en esa misma posición hoy. Las autoridades no han publicado las imágenes del sonar. El acceso a la zona fue restringido. Y los sensores que dejaron dentro del acantilado siguen enviando datos. Porque ahí dentro hay algo que se está moviendo. Y ese algo es cada vez más fuerte. Fue entonces cuando la roca volvió a cambiar. El Giant's Causeway se encuentra en la costa norte de Irlanda del Norte, en el condado de Antrim. Aproximadamente 40.000 columnas de basalto encajan entre sí, elevándose desde la costa. Se formaron durante un periodo de intensa actividad volcánica, hace entre 50 y 60 millones de años. La lava cubrió el terreno, se enfrió, se contrajo y se fracturó en las formas hexagonales que hoy conocemos. Pero también existe otra historia. Una antigua leyenda irlandesa dice que un gigante llamado Finn McCool construyó ese lugar piedra por piedra para cruzar el mar y enfrentarse a su rival escocés. Los visitantes llegan atraídos por ambas explicaciones, pero ninguna de ellas puede explicar lo que ocurrió ese día. La persona que manejaba el dron no buscaba nada extraño. Era simplemente un turista con una cámara y una cuenta en redes sociales. Quería capturar imágenes impresionantes desde el aire. El dron despegó, se elevó sobre los acantilados y comenzó a volar sobre la formación. Las olas golpeaban abajo. Personas con abrigos de colores caminaban entre las columnas. Todo parecía completamente normal, hasta que dejó de serlo. Cerca de un grupo de columnas especialmente juntas, más altas que las demás, una parte del basalto empezó a moverse. No se rompió, no se desintegró. Se desplazó hacia afuera de manera controlada, lenta y precisa, como una puerta perfectamente diseñada. El movimiento era exacto, intencional y absolutamente silencioso. El guardabosques, Thomas Brennan, se encontraba a unos 40 metros cuando ocurrió. Intentó usar su radio, pero sus manos temblaban tanto que lo dejó caer 2 veces. Cuando finalmente logró hablar, su voz se quebró. Usó una palabra que nadie esperaba escuchar: puerta. Dijo que la roca se abrió hacia afuera de forma suave, controlada, como si la montaña estuviera respirando. Otras 3 personas confirmaron exactamente lo mismo. La losa permaneció abierta durante 11 segundos. Luego volvió a deslizarse y se cerró. Y aquí viene lo más inquietante. Antes de que la roca se moviera, al menos 4 personas dijeron haber escuchado un sonido que provenía del interior del acantilado. Era un pulso bajo, rítmico, constante, como una respiración. El video fue analizado cuidadosamente. Todo era correcto: los tiempos, los datos, las imágenes. No había señales de manipulación, era real. Pero lo más perturbador ocurrió después. En los fotogramas posteriores al cierre no había absolutamente nada, ninguna grieta,
ninguna separación. La roca parecía completamente intacta, como si nunca hubiera ocurrido nada, y aún así, el dron había registrado lo que había detrás. Esto llevó a los investigadores a estudiar el lugar con más detalle. Utilizaron radar de penetración terrestre. Esperaban encontrar una pequeña cavidad, tal vez una bolsa de gas atrapada hace millones de años. Una explicación geológica simple, pero no fue eso lo que encontraron. La doctora Margaret Sullivan, geóloga de una universidad en Belfast, fue la primera en analizar los resultados. Abrió el primer escaneo, se inclinó hacia la pantalla y permaneció completamente inmóvil durante casi una hora. Su asistente le llevó café, pero nunca lo tocó. Su colega le preguntó qué veía. Sin apartar la mirada, levantó la mano y dijo en voz baja: «Aún no». El escaneo mostraba una cámara cerrada detrás del muro de basalto. Solo eso ya habría cambiado todo el conocimiento geológico del área. Pero la cámara no estaba vacía. Dentro, el sonar detectó varias formas altas, delgadas, de pie. Estaban alineadas, perfectamente espaciadas, completamente inmóviles. Sus siluetas recordaban a cuerpos humanos, hombros, torso, cabeza, pero medían más de 2,40 metros, mucho más que cualquier grupo humano conocido. Su colega se acercó, miró la pantalla y retrocedió inmediatamente. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. La doctora Sullivan repitió el escaneo varias veces. Cambió equipos, ajustó configuraciones, pero el resultado siempre era el mismo. Las figuras eran reales, y su posición implicaba algo que apenas podía decir en voz alta. El basalto no se forma alrededor de objetos perfectamente erguidos, a menos que esos objetos ya estuvieran de pie antes de que la roca se solidificara. Su voz apenas se escuchaba cuando lo dijo. La lava los envolvió. No cayeron, no huyeron, no intentaron escapar. Permanecieron allí mientras la roca fundida los encerraba. Algo estaba de pie, en fila, esperando. ¿Qué? Y entonces todo se volvió aún más oscuro. Esa misma noche, después de terminar el trabajo con el sonar, Declan Foley, el técnico principal con más de 14 años de experiencia, pidió ser reasignado. No hizo ruido, no protestó. Simplemente dijo que no volvería a ese lugar. Cuando le preguntaron por qué, explicó que durante las mediciones había detectado una vibración adicional. Era débil pero clara, un patrón repetitivo. No sonaba mecánico, no parecía geológico, parecía biológico. Dijo que sentía como si algo detrás de la pared estuviera respirando. Y peor aún, que estaba reaccionando a ellos. Si esto ya te pone la piel de gallina, quédate, porque apenas estamos empezando. Irlanda no es el único lugar donde la piedra parece comportarse de forma inexplicable. En el sur de Turquía, en la antigua necrópolis de Mira, existen cientos de tumbas lisias talladas en acantilados hace más de 2000 años. Muchas de estas cámaras presentan señales que no encajan con ninguna explicación lógica, puertas que parecen haber sido cerradas desde el interior, marcas de uñas y arañazos profundos en la roca sólida, como si alguien hubiera intentado salir mucho después de haber sido sellado. En la llamada tumba del león hay 11 figuras de piedra de tamaño humano. En su interior se han encontrado restos orgánicos, material que no debería estar allí, a menos que hubiera habido cuerpos vivos cuando la piedra fue formada o modificada. Y hay más, en cámaras completamente selladas durante siglos, sin presencia de aire. Se han encontrado marcas de combustión, evidencias de fuego en lugares donde el fuego no podría haber existido. Al otro lado del mundo, en Kentucky, dentro del sistema de cuevas Mammoth Cave, el más extenso del planeta, con más de 600 kilómetros, también se han reportado fenómenos extraños, pasajes que estaban abiertos en una exploración, pero que en la siguiente aparecieron cerrados. Cuerpos momificados encontrados en lo profundo, algunos en posición arrodillada, como si hubieran decidido quedarse allí, en la oscuridad, en lugar de salir. Investigadores también han registrado susurros en cámaras completamente vacías, sonidos que no corresponden a ningún idioma conocido. La piedra se mueve en Irlanda, las tumbas cambian en Turquía, los pasadizos se alteran en América. Esto no es coincidencia, es un patrón, y ese patrón se está intensificando. Después de los hallazgos del sonar, las autoridades actuaron con rapidez, pero sin llamar la atención. El acceso a la parte oriental del Giant's Causeway fue bloqueado. No hubo anuncios oficiales. Solo una cuerda, algunas señales y la explicación vaga de terreno inestable. Pero los sensores permanecieron en su lugar y siguen enviando datos. 3 meses después del incidente, la doctora Amy R. Maguire, especialista en monitoreo ambiental, recibió la tarea de analizar la información. Esperaba ver lo típico:
variaciones de temperatura, actividad de mareas, pequeños movimientos naturales de una formación rocosa antigua. Pero lo que encontró fue completamente diferente. Los sensores registraban una vibración repetitiva detrás del muro de basalto, una frecuencia baja, constante, exactamente el mismo patrón que Declan Foley había descrito, pero ahora era más fuerte. Maguire analizó 6 meses de datos continuos, comparó los intervalos, y el resultado fue claro. El tiempo entre cada pulso se estaba reduciendo, casi un 12% en medio año. Eso significaba que lo que fuera que estuviera generando esas vibraciones se estaba acelerando. Hubo 3 picos especialmente intensos, y cada uno coincidía con la presencia de personas cerca de la zona restringida. Primero cuando 2 empleados revisaron la barrera, luego durante una inspección nocturna, y finalmente cuando algunos turistas cruzaron el límite antes de ser alejados. Cada vez algo respondió. La doctora Maguire tardó 2 días en redactar su informe, y en una conversación privada con un colega utilizó una palabra que, según él, nunca antes había pronunciado en años de trabajo conjunto. La llamó entidad. Piénsalo, un patrón dentro de una roca de 60 millones de años. Un ritmo que se acelera cuando hay personas cerca. Una puerta que aparece y desaparece sin dejar rastro. Y luego está la leyenda. Se dice que Finn McCool duerme bajo el Giant's Causeway, esperando el momento en que Irlanda vuelva a necesitarlo. Durante mucho tiempo, esa historia se consideró solo un cuento para turistas, pero quienes viven cerca del lugar cuentan algo diferente. No dicen que esté dormido, dicen que no están seguros. Algunos aseguran haber escuchado respiración en la noche, cuando el viento se detiene y el mar queda en silencio. Un ritmo lento, constante, siempre desde el mismo punto, siempre desde detrás de la piedra que se movió. Los sensores siguen activos, los datos continúan llegando y los intervalos siguen acortándose. Un hombre que estaba cerca del acantilado afirmó haber escuchado una respiración pesada justo sobre el agua, cercana, paciente. Se fue y nunca volvió. Nosotros vimos ese video, seguimos la investigación, registramos lo que mostró el sonar y lo que los sensores siguen detectando. Ahora ya conoces todos los datos disponibles, pero esto apenas comienza. Existen otros lugares, más registros, más grabaciones que han sido ocultadas deliberadamente. Hay personas con poder trabajando para mantener esto en secreto. ¿Qué se esconde realmente bajo el Giant's Causeway? ¿Y por qué está despertando ahora? Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene después hará que todo esto parezca insignificante.